Muy bien, muchachos. El día de hoy vamos a ver un poco de hemostasia, de coagulación, fibrinolisis y púrpuras. Muy bien. Antes de meternos propiamente a hemostasia, pues hay que entrar un poco en contexto. Este tema básicamente es cómo el cuerpo reacciona ante un traumatismo del endotelio de los vasos sanguíneos. Como sabemos nosotros, en las arterias o en los vasos sanguíneos, de manera fisiológica, de manera normal, la sangre circula. Junto a esa circulación están las plaquetas que tienen una carga negativa. Y en condiciones normales, pues todo circula y todo fluye bien. Si nosotros tenemos una lesión, una ruptura, un piquete, etc., Eh, el colágeno y el endotelio tienen una exposición al medio interno de los vasos sanguíneos y eso hace, dentro de otras cosas, un cambio en la carga de las plaquetas y entonces inicia la cascada de la coagulación o la hemostasia, ¿no? Que básicamente lo que necesita hacer es que no tengamos pérdida sanguínea. Muy bien. Entonces, la hemostasia lo que necesita hacer es parar el sangrado de la manera posible y más económica para el cuerpo, ¿no? En procesos se divide en hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria se va a caracterizar porque es una respuesta como tal de las plaquetas. Es una respuesta inicial a la ruptura del vaso sanguíneo donde participan pues, el vaso sanguíneo y las plaquetitas y comprende estos puntos, que el número uno es una contracción bastante importante a nivel vascular, el endotelio. En esa contracción es debido a contracción miógena, ya ven que los vasos sanguíneos tienen una parte muscular. Después hay lo que se conoce como adhesión plaquetaria. Esa adhesión es cuando el colágeno que queda expuesto por la ruptura endotelial atrae factores que inician la coagulación, mediado por el factor de von Willebrand. Muy bien. Después tenemos la activación. Después de que la plaqueta tuvo una adherencia al endotelio, se activa. Y en esta activación hay un cambio en su forma de la plaqueta. Pasa de ser una plaqueta pues plana y sin chiste a ser como un esquistosito, o sea, con muchas prolongaciones. Eh, Cambia su conformación para ser como una red y tapar el agujero que se haya hecho, ¿no? Y liberan sus gránulos. Dentro de esos gránulos pues hay una sustancia que es el tromboxano A2. Ese tromboxano A2 que tiene una función de vasoconstricción, ¿no? Y al secretar sus gránulos atraen más plaquetas y es como un círculo vicioso. El chiste es de que ese tapón se forme rápidamente. Por último tenemos el paso de la agregación. Esta agregación, lo que el paso fundamental es formar puentes entre plaquetas y estos puentes se forman a través de una glicoproteína que es muy importante, que es la glicoproteína 2B 3A. Entonces esa glicoproteína es muy importante aquí. Aquí hay que entender un poquito que esta fase se pudiera considerar una fase lenta y la fase 2 que es hemostasia secundaria o fase plasmática o coagulación propiamente dicha es un poquito más rápida. Entonces, lo que aquí en la hemostasia primaria se necesita hacer es un trombo, pero este trombo es llamado trombo blanco, precisamente porque es básicamente por plaquetas. En la hemostasia secundaria tenemos que hacer un trombo, pero en este trombo es trombo amarillo. ¿Por qué? Porque aquí lo que me interesa es que se forme un coágulo estable de fibrina. Entonces,
En realidad es formar coágulos, trombos, perdón, pero uno es blanco, uno es amarillo o de fibrina. Entonces, aquí lo importante es la fibrina y aquí hay que hablar un poquito de los factores K-dependientes. El fin es eso, formar un coágulo estable de fibrina. Dentro de los factores de la coagulación, los factores hay unos que son vitamina K dependiente. Todos los factores de la coagulación están en el hígado, están sintetizados en el hígado. Sin embargo, hay unos que tienen como cofactor obligado la vitamina K. Y estos son el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10, la proteína C y la proteína S. Estos son los factores K dependientes. Esa es una de las razones por las cuales a los niños, a los recién nacidos, se les aplica vitamina K para tener estos factores de la coagulación disponibles y prevenir la hemorragia intracerebral. ¿Por qué? Porque los bebés tienen un déficit en la absorción y en la utilización de la vitamina K. Entonces hay que darles un suplemento, ¿no? Y si no, es probable que tengan hemorragia de la intraparenquimatosa cerebral, ¿no? Muy bien. Después tenemos factores que son sensibles a trombina. Este factor sería el factor 1, el factor 5, factor 8, factor 11 y factor 12. Muy bien, y por último tenemos otros factores que son del sistema de contacto, o más bien que dependen de la superficie, que entran en contacto con una superficie negativa, y son los primeritos que se activan, que básicamente es el factor 12, el factor 11, el quininógeno y la precalicreína. Quininógeno y precalicreína. Entonces esto. Pero en realidad, en resumen, es el primer contacto que tiene, que es plaquetario, y después factores de la coagulación para formar un coágulo estable de fibrina. Antes de meternos, bueno, más bien, vámonos a las vías de la coagulación, que de manera rapidita, estas vías de la coagulación se dividen en una vía intrínseca y en una vía extrínseca, y tienen una secuencia, donde esa secuencia o cascada que termina en la vía común es la activación del factor 10, que el factor 10 generalmente siempre va a estar activado con el factor 5. Y estos, según las nuevas teorías de la coagulación, forma un complejo que ya está denominándose con otra nomenclatura, otra definición, pero tradicionalmente lo hemos aprendido así, que se activan juntos, ¿no? El factor 10 y el factor 5. Entonces, en la vía intrínseca tenemos una activación que va desde el factor 12, factor 11, factor 9, factor 8 y que termina en la activación del 10 y el 5. Y en la vía extrínseca tenemos la participación del factor 3, después del factor 7 y después se van al factor 10 y al factor 5. Entonces, el factor 3, que es una de las más importantes, es la famosa protrombina tisular o trombina tisular, ¿no? Básicamente. Aparte, estas vías que tienen una vía común aquí en 10 y 5 tienen una finalidad que es activar la protrombina, que es el factor 2. Y esta protrombina, pues obviamente su finalidad va a ser formar la trombina. ¿Sale? Entonces esta trombina es un punto importante aquí porque viene del factor 2 y va a desarrollar una cascada de reacciones que es la activación del factor 1 o fibrinógeno, que el fibrinógeno lo que se va a encargar es de formar fibrina, que era lo que yo necesitaba aquí en la hemostasia secundaria, ¿no?
A su vez, esta trombina que viene del factor 2 de la protrombina, a través de un círculo vicioso, vuelve a activar la hemostasia primaria. Entonces, una vez que llegamos aquí a la trombina, esta trombina tiene un efecto que va a volver a activar la hemostasia primaria. Y además activan el TAFI. Este TAFI es importante porque al estar presente la fibrinólisis, que es disolver este coágulo de fibrina, está inhibida. Entonces, este es el que se encarga de inhibir la fibrinólisis. ¿Para qué? Para que este círculo vicioso que les comenté acá, de que la trombina me active la fibrina y me vuelva a iniciar la cascada de la coagulación, esté presente. Y más o menos con cada nuevo círculo, ese tapón plaquetario va a ser más resistente y más consistente. Llegando a un punto en el que ya el tapón está bien, se puede perder esta inhibición de la fibrinólisis y va a aparecer la fibrinólisis, que ya es como la remoción del coágulo y ya el endotelio se reparó y todo eso, ¿no? Entonces, para allá vamos. La fibrinólisis como tal es destruir la fibrina. Destruir la fibrina, que fue la que se nos creó en la hemostasia secundaria. Tenemos un inhibidor fisiológico de la coagulación y la fibrinólisis, que este es la antitrombina 3. ¿No? Entonces, esta antitrombina, pues lo lógico es que tenga un efecto negativo aquí en la trombina, que era la vía final de la activación de la cascada de la coagulación, ¿no? Entonces, más o menos para eso nos sirve. Muy bien. Uno de los medicamentos que nos sirven aquí mucho es la heparina. Esta heparina es un inhibidor de la antitrombina 3. Entonces, aquí tenemos esta situación. Si nosotros administramos heparina al paciente, estamos inhibiendo la antitrombina 3. Y su antídoto en caso de una intoxicación, por lo que estemos anticoagulados en exceso, es el sulfato de protamina. Es un antídoto específico como tal. Entonces, ahí en el internado hay que tener mucho cuidado porque se manejan muchas heparinas, incluso lo andamos cargando en nuestras maletitas mágicas. Hay que tener ahí en cuenta cuál es el antídoto, ¿no? Entonces, básicamente eso sería. Tenemos una vía primaria, una vía secundaria, una vía común, y tenemos su némesis, que es la fibrinólisis, que es destruir el coágulo de fibrina que se nos formó ya cuando el endotelio está reparado y puede volver a la circulación de manera normal. Muy bien, me parece que algo se me está escapando, pero ahorita lo vemos. En el estudio de la función hemostática, a manera de un resumen rapidito, tenemos que la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, cuando tienen alguna alteración, vamos a tener ciertas características. Si está afectada nuestra hemostasia primaria o la vía plaquetaria como tal, vamos a tener sangrados en piel y sangrados en mucosa, ¿no? Como dato característico. Y si está afectada nuestra fase secundaria, vamos a tener sangrados en tejidos blandos. Una manera de diferenciarlo, ¿no? Hematomas, hemartrosis, etc, etc. A diferencia de tener aquí algunas púrpuras, de tener sangraditos a nivel gingival, en las mucosas, etc. A su vez tenemos por ahí la vía intrínseca.
Esta vía intrínseca, que ya les había comentado cuáles son los factores que intervienen aquí en la vía intrínseca, nosotros podemos controlar cómo está su actividad a través del TTPA. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque los pacientes que tengo yo con heparina, necesito saber si estos pacientes no los tengo con sobredosis o los tengo en un estado muy anticoagulado, ¿no? Entonces, yo voy a medir el TTPA y a través de sus valores me van a decir si la dosis de heparina está bien, ¿no? Hay otros tipos de anticoagulantes orales como la warfarina, que esta me va a afectar la vía extrínseca. Y para la vía extrínseca yo voy a utilizar el famoso TP, que este se va a encargar pues de medir la mayoría de los anticoagulantes orales. Para la vía común podemos contabilizar o ver si la vía común está bien a través de medir el fibrinógeno, ¿no? Fibrinógeno sérico, que también es un estudio que nosotros podemos pedir y me sirve para valorar la vía común. Entonces, heparina, vía intrínseca, anticoagulantes orales como warfarina, vía extrínseca, fibrinógeno en la vía común. Y lo otro es que generalmente el número de plaquetas que nosotros tengamos nos va a llevar a hemorragias. Y la principal causa de hemorragias es por trombopenia. Generalmente esto es lo que nos lleva a hemorragias y ahorita vamos para allá al hablar de TP y TTP, ¿no? Si nosotros queremos medir la hemostasia primaria, también hay una prueba que nosotros no usamos mucho, pero es el tiempo de hemorragia. Básicamente lo podemos hacer haciéndole una herida al paciente, que generalmente puede ser en la oreja o en alguna parte no muy vistosa, y se le va midiendo qué tanto tarda el paciente en formar un coágulo o en dejar de sangrar. Esto varía de 2 a 6 minutos aproximadamente, pero como les comento, no es de algo uso común. A nivel hospitalario, lo van a ver en el internado, se usa mucho el TTPA, el TP y el TTP, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que tener aquí bastante en mente respecto a coagulación. Pasamos a alteraciones de las plaquetas. Déjenme hago mi hojita dobladita. Bien. Entonces, en cuanto a las alteraciones plaquetarias, vamos a tener aquí unas cifras. Todos sabemos que los valores normales pueden ir de 150,000 a 450,000 según varía el laboratorio. Entonces, abajito de 100,000 ya estaríamos hablando de una trombopenia que nos puede interesar, ¿no? Si el paciente está en 130, 140, pues a lo mejor y lo podemos observar, a lo mejor pasó algún proceso agudo y hay que darle tiempo. Cuando tenemos menos de 50,000 plaquetas, esto puede ser de que el paciente después de un trauma pueda sangrar con facilidad. Es decir, sufre un golpe menor y tiene un sangrado importante, ¿no? Y abajo de 20,000 plaquetas van a facilitar el sangrado espontáneo. En el internado se van a encontrar con muchas situaciones, pacientes con 10 plaquetas, pacientes con 3 plaquetas, pacientes con 100 plaquetas. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y la urgencia y todas las medidas que deben de tener estos pacientes. En cuanto al por qué hay disminución de estas plaquetas, puede ser porque hay una disminución en el número de los megacariocitos, porque hay una afectación de la médula ósea, anemia de Fanconi o hay trombopoiesis ineficaz, síndrome mielodisplásico, ¿no? Lo otro es que puede disminuirse la vida media de la plaqueta. Porque haya una trombopenia periférica, porque las plaquetas se están usando mucho, están muy activas por algunos fármacos o por púrpura trombocitopénica, por VIH o por fármacos como las tiazidas, ¿no?
Lo otro puede ser los fármacos. Muy bien. Aquí antes de pasar a la patogenia, hay que hacer la diferencial de las púrpuras. Púrpura trombocitopénica inmune primaria, que se puede dividir en una forma aguda y en una forma crónica. Para no hacerla tan complicada, vamos a hacer un cuadro como comparativo, como haciendo un versus, ¿no? Entonces, la PTI aguda se llama aguda porque el tiempo de duración es menor a 6 meses, ¿no? Entonces, el paciente típico, pues aquí es un adulto joven. Generalmente van a ser mujeres y la causa generalmente va a ser por un proceso viral, una infección respiratoria aguda, generalmente es por un proceso de vía aérea. El pronóstico es que estos pacientes recuperan solos. Y la mortalidad es baja. Entonces, estos pacientes también suelen ir asociados a eosinofilia y a linfocitosis, y por lo general no necesitan tratamiento porque se trata de un cuadro leve y que es autolimitado y que no deja secuelas en la mayoría de los casos. Pero puede haber algunas situaciones en las que esta PTI aguda pues tarde más de 6 meses y entonces ya estaríamos ante una púrpura que sea crónica, ¿no? Esta va a ser típica de nueva cuenta de adultos jóvenes. La causa puede ser igual por algún viral o un proceso que esté perpetuando la púrpura aguda, y en el pronóstico generalmente no recuperan solos. Estos pacientes sí van a necesitar algún tipo de tratamiento, pero en esto de que no recuperan hay que hacer muchos diagnósticos diferenciales. Dentro de otras cuestiones, neoplasias hematológicas, linfoma, o podemos tener a bien lupus, ¿no? Y a pesar de que no recuperan, puede haber un proceso como de que la gráfica o la sintomatología regrese a la normalidad, pero luego vuelve a tener un curso como fluctuante con bastantes recidivas. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser básicamente de si hay sangrado o no. Va a depender del sangrado. Ahorita vamos para allá. En cuanto a la patogenia, en estos casos van a aparecer anticuerpos, generalmente del tipo IgG, sobre la membrana de las plaquetitas. Y entonces estos anticuerpos IgG, cuando llegan al vaso, van a sufrir un proceso de hemólisis. Entonces eso va a ser la disminución de las plaquetas, la causa, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es demostrando la trombopenia y que es una trombopenia inmunológica, descartando otros procesos como el VIH o neoplasias, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una biometría hemática, encontramos una disminución y después podemos hacer la serología y con esto llegamos a un diagnóstico, ¿no? Aparte de la clínica compatible, que básicamente la clínica es derivada de la disminución de las plaquetas. Por último, el tratamiento va a depender más bien, las indicaciones del tratamiento se van a dar en estas situaciones. Si hay sangrado no me importa el número de plaquetas, lo puedo tratar desde ya. Si las plaquetas están de 15,000 a 30,000, es punto de buena práctica valorar al paciente. Y también, si el paciente tiene más de 30,000, pero el paciente necesita anticoagulación por otro concepto, no sé, por alguna cardiopatía, otra neoplasia, ¿no?
En estas situaciones se puede tratar un paciente que tiene un sangrado activo, un paciente sin sangrado, pero con este número de plaquetas menor de 30,000, habría que valorarlo bastante bien. Y un paciente que tiene mayor de 30,000 plaquetas, pero que tiene algún proceso o que necesita anticoagulación o antiagregación. Entonces, el tratamiento básicamente es indicar corticosteroides o prednisonas, que puede ser efectivo hasta en el 80% de los pacientes únicamente con esto. Después puede haber la cirugía, que es la esplenectomía, pues tiene lógica porque si quitas el lugar donde se están yendo a morir las plaquetas, pues mejoran estos pacientes. Como tercer paso podemos llegar a la inmunosupresión a través de ciclofosfamida o azathioprina para disminuir este proceso, y como cuarto pudiéramos utilizar globulinas como gamma globulina IB para hemorragias muy graves, porque esta gamma globulina tiene un efecto pues prácticamente instantáneo, ¿no? Muy bien. Aquí en el cuadrito, antes de pasar a la púrpura trombocitopénica trombótica, les puse que esta púrpura afecta a la hemostasia primaria. Como les había dicho en la parte de atrás, la hemostasia primaria básicamente se va a ver por se va a ver por hemorragias de piel y mucosa, ¿no? Entonces, de la clínica vamos a ver principalmente eso: pacientes que sangran con procesos dentales, pacientes que sangran con traumatismos leves. Por último, tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica, que está de manera de repaso. Hay una forma que es hereditaria, que está en relación al gen ADAMS13 por anticuerpos anti-ADAMS13. La causa en realidad es desconocida a menos de que sea genética. Y si es así, hay unos anticuerpos que van dirigidos contra las metaloproteasas. Esta enfermedad tiene una pentada. La pentada es trombopenia con sangrado, fiebre, una afectación renal, anemia hemolítica microangiopática, que nos va a dar los famosos esquistocitos como células típicas, y afectación neurológica. La literatura nos dice de que el síndrome hemolítico urémico es una subdivisión de la púrpura trombocitopénica trombótica, porque está relacionada de cierta forma a esta patología, ¿no? La mayoría de las veces esta enfermedad es de mujeres jóvenes, que tiene un inicio brusco, y que si no nos damos cuenta esto puede simular una coagulación intravascular diseminada, ¿no? En la patogenia pues vamos a encontrar los anticuerpos antimetaloproteasas, y en la anatomía patológica vamos a encontrar trombos en las arterias, pero bueno, eso es propiamente de la materia de anatomía patológica, ¿no? Entonces estos trombos van a ser los responsables de tapar la circulación, y al no tratarse de una vasculitis, tema de reumatología, pues en la anatomía patológica no va a haber inflamación alrededor, al no tratarse de una vasculitis, ¿no? El diagnóstico se hace a través de la biopsia de médula ósea, puede ser de piel, del músculo o de las encías. ¿Ok? Y el tratamiento, ya que estos pacientes sin tratamiento son casi en el 100% mortales, el tratamiento es plasmaféresis o recambio plasmático. En caso de que no se pueda, vamos a tratamientos secundarios como la cirugía, la esplenectomía, como los corticoides o como la inmunosupresión, ¿no? Pero este tema me parece que no fue asignado en los temas para esta unidad. De todos modos, ya fue dado aquí, y cualquier duda me la hacen saber, por favor. Saludos chicos, espero estén muy bien.